En este vídeo lo que vamos a ver es cómo hacer una leche vegetal. Me preguntaban por ahí, bueno, qué semillas utilizar, ¿sí? A mí me gustan mucho el alpiste y la avena, pero sí, en este caso son esta, alpiste, ¿sí? Que no es ecológico, o sea, no viene con el sello ecológico, todavía no he conseguido ninguno que venga con el sello, ¿sí? Sí, la semilla es... No sé si se distingue bien. Es la misma que tengo aquí en remojo, ¿sí? La puse hoy en remojo, pero... O sea, mañana, a partir de mañana o pasado mañana, la podría empezar a utilizar. Yo generalmente suelo tener en mi cocina varios remojos, ¿sí? Pues alpiste, avena, ¿sí? Eh, Rejuvelac. Y esto pues ya lo puedo ir bebiendo a lo largo del día. Le puedo poner limón, jengibre prensado. Generalmente lo hago yo, o sea, saco zumo de jengibre y se lo agrego, ¿no? Y el zumo de limón. Bueno, entonces, ¿qué semillas? Me decían, ¿se puede hacer con girasol? ¿Se puede hacer con calabaza? Pues sí, se puede hacer con chía. Con chía la verdad es que no lo he hecho nunca, ni con lino tampoco, porque tiene mucha cantidad de lignina, pero claro que se podría hacer. Es cuestión de probar. Eso era lo que les decía en el vídeo anterior acerca de despertar nuestro maestro interno, ¿sí? Y siempre que empecemos a incorporar un alimento, pues observar las respuestas, porque cuando un alimento no me sienta de manera saludable, lo observo enseguida, ¿sí? Y muchas veces cuando los intestinos están inflamados, que era lo que también les estuve diciendo en el vídeo anterior, es la primera fase de la enfermedad, la inflamación, pues yo empiezo a tener intolerancias a nivel digestivas. Entonces, esas intolerancias no es que no voy a poder volver a comer un determinado alimento nunca más, sino es que necesito desensibilizar esa intolerancia, ¿sí? ¿Y cómo hago para sacarle esa sensibilidad a mis intestinos? Pues dejando de utilizar el alimento por un determinado tiempo, ¿sí? Y generalmente cuando empiezo a incorporar alimentos que nunca antes había consumido, pues ayuda mucho a todo esto, ¿sí? En una nutrición saludable, ¿sí? Siempre se dice de tener una alimentación variada. Por eso esto que yo les digo, de tener tal vez una referencia en dos semillas, no es tan saludable. Sería muchísimo mejor que vaya probando con otras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos sésamo, ¿sí? En estos días voy a probar hacerlo con lino y con chía, como lo planteó Herminia, ¿sí? Hacerlo con semillas de calabaza, como lo planteó Alegra. Una cosa interesante para que tengan en cuenta, cuando yo quiero desensibilizar mis intestinos, o sea, bajar la inflamación y hacerlos más saludables, no voy a mezclar semillas entre sí, las voy a hacer de una sola semilla. ¿Por qué? Porque es más fácil de digerir. Cuanto menos cosas mezclo, ¿sí? Más fáciles de digerir. Por eso yo les decía en el primer vídeo, empezamos con líquidos, ¿sí? Y luego de empezar a rehidratar nuestro medio interno, ¿sí? Empiezo con infusiones. Primero es agua tibia, con el limón, con el bicarbonato, ¿sí? Con lo que me apetezca en ese momento. Luego tal vez incorporo las infusiones. Luego, pues más a media mañana, después de haber hecho toda mi práctica, ¿sí? O tal vez si me fui a trabajar, pues después de haber trabajado y empezar a tener una sensación de hambre, voy a empezar a incorporar pues estas opciones de bebidas, ¿sí? Bebidas vegetales, como esta que les traje aquí. Esta es la que yo me tomé después de mi práctica de yoga. Entonces, ¿cómo la hice esta bebida? En este caso, la primera que tomé tenía alpiste, ¿sí? El alpiste lo que hice fue molerlo. Hay semillas que solamente las muelo y las voy agregando, como por ejemplo la avena. Si hiciera bebida de avena, pues simplemente la voy a batir, ¿sí? Después de haberla tenido en remojo, la voy a batir y la voy a ir poniendo en un vaso, ¿sí? Ahora, la bebida de alpiste, la diferencia es que como tiene esta cáscara que tiene como mucha celulosa y nosotros no digerimos la celulosa,
digerimos la fibra soluble, ¿sí? Pero la celulosa pues en muy poquita cantidad. Entonces, en este caso la tengo que colar, siempre la tengo que colar, ¿sí? Entonces, yo lo que hago en el caso del alpiste, o sea, da un poco más de trabajo que, por ejemplo, hacer de avena, que hacer de calabaza, ¿sí? Que hacer de chía, de lino, que tienen más porcentaje de fibra soluble, ¿sí? Que de fibra insoluble. Entonces, en el caso del alpiste, lo que voy a hacer es con un colador y en una olla grande, para no hacer muchos líos, la voy colando, ¿sí? Más o menos de un paquetito así de 250 gramos, yo saco aproximadamente unos 4 litros de bebida y a veces hasta 5, dependiendo de cuán líquido, cuán fluida la quiera, ¿sí? Si la quiero más densa o si la quiero más fluida. Entonces, generalmente cuando ya la licué 2 veces, o sea que 2 veces la pasé por la licuadora y la colé, pues ese último residuo le agrego agua, a veces le pongo curcuma, ¿sí? O canela y la hiervo. Entonces, de esa manera pues puedo de la fibra que queda extraer más sustancia y va a quedar como una bebida gelatinosa, ¿sí? Que es muy buena para el estómago y para los intestinos. El alpiste principalmente se suele dar para regenerar el hígado, ¿sí? Para regular todo lo que es la parte del colesterol, ¿sí? Y depurarlo en sí. No es una bebida, no es una semilla calórica, ¿sí? Como la avena. La avena va a tener más cantidad de hidratos de carbono. Por eso, si no quiero subir de peso, pues la voy a tomar de manera muy diluida, ¿sí? Porque si no, pues la avena tiende como a redondearnos un poquito más si la tomo en exceso, ¿sí? Si no la tomo en exceso, que la idea es que en estos 21 días tomemos tanta conciencia de nuestro maestro interior que siempre tomemos las cosas en su justa medida, porque estas cosas que son muy saludables, si las consumo de más, pues dejan de ser saludables, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ello. Creo que se entendió perfectamente cómo hice la bebida de alpiste, que en este caso sería la más difícil porque la tengo que colar, ¿sí? Entonces la colé unas 3 veces, no la tengo aquí en este momento, sería esta, pero luego le agregué más cosas. La colé, por ejemplo, 3 veces, o sea que saqué 3 litros de bebida y luego la última le agrego otro litro de agua y la hiervo, ¿sí? Durante 1 minuto, no necesita mayor tiempo de cocción. Es simplemente para que las sustancias y la fibra sacarle más nutrientes y por cocción evidentemente la digestión es diferente luego, ¿sí? En ese caso entonces le había puesto canela, curcuma, si quieren, si no simplemente la dejan así. Entonces, la bebida que tengo aquí pues tiene espirulina, clorela, moringa, una pizca de neem, ¿sí? Y está puesta aquí. ¿Por qué le puse esto? Porque tiene más concentración de proteínas, ¿sí? Y como tenía un poquito de hambre, la clorofila, como les había comentado, quita mucho la sensación de ansiedad por la comida, ¿sí? Y me da todos los nutrientes que necesito para sentirme bien alimentada. Entonces, la idea, ¿cuántos vasos me voy a tomar? Pues uno de 200 centímetros cúbicos es una buena opción. Si empiezo a tomar más cantidad, pues eso ya deja de ser equilibrado, ¿sí? Y tal vez pues me hinche un poquito. Hasta 2 vasos sí, más de 2 vasos pues intentar que no. ¿Podría estar bebiendo esto durante todo el día? Sí, podría hacer las comidas con este tipo de bebidas y hacer como un ayuno semilíquido sería, sí, o semisólido sería en este caso. ¿Qué tiene esto de favorable? Que mi cuerpo va a gastar muy poca energía en digerir y voy a tener más energía para reparar, que era lo que les decía anteriormente. Entonces, si hiciera la leche, por ejemplo, de semillas de calabaza, ¿sí? Como estas, las dejaría entonces también en remojo un día, ¿sí?
Si las dejo un día no necesito cambiarles el agua, ¿sí? Igualmente siéntanle siempre el olor y se fijan, o sea, su maestro interno se los va a decir si le cambian el agua o no. Generalmente si dejo las semillas más de un día, por ejemplo, las semillas de alpiste suelen generar feo olor, por eso es bueno cambiarles el agua cada día, ¿sí? Eh, si me las preparo pues al día siguiente no necesito cambiarles el agua. Pero como les decía, siempre observen su maestro interior qué es lo que les dice, ¿sí? Si las cambian o no la cambian. Eh, yo las he hecho de las dos maneras, hay muchas teorías en relación a eso, pero les vuelvo a decir, siempre es importante que la guía interior los vaya haciendo andar, ¿sí? Y para mí esa práctica de despertar ese maestro interior en relación a la nutrición creo que es lo mejor, porque yo les puedo decir muchas cosas desde mi experiencia, desde mi andar, desde mi estudio, que la verdad que mi estudio siempre lo corroboro mucho con el andar, ¿sí? Con la práctica, pero el punto concreto es que a cada uno en el punto en el que esté, este andar le va a ser diferente. Por eso es muy importante que practiquen y que se pregunten, que le pregunten a su maestro interior qué es lo mejor para ustedes en cada caso, ¿sí? Estos conceptos que les digo de utilizar una sola semilla en vez de mezclar dos, pues sí son conceptos que es lógica pura, ¿sí? Cuanto menos mezcle, más fácil va a ser mi digestión. Si más fácil es mi digestión, menos energía voy a gastar en esto, por lo cual voy a poder utilizar esa energía en reparar, ¿sí? Ese es el concepto que quiero que les quede muy, muy claro. Entonces, si hiciera la leche de avena, pues no la voy a colar, simplemente las dejo en remojo y luego, pues lo mismo, la meto en una licuadora, ¿sí? Con agua, la voy batiendo bien finita y la voy agregando pues en una jarra, en una botella, en donde fuera. Y luego pues le podría agregar espirulina, clorela, si de repente siento que necesito más nutrientes. Otro concepto interesante aquí, si no utilicé en la leche semillas de lino o semillas de chía, ¿sí? Es que pueden tomar una cucharada de aceite de linaza, que también va siempre muy saludable con las cosas verdes, ¿sí? La clorofila es soluble en grasas. Por eso, pues mezclarlo con un poquito de aceite de lino podría ser una muy buena opción. Si se llegaran a comprar el aceite de lino, siempre lo guardan en la nevera, porque tiene pues mucha cantidad de vitamina E y esta se oxida muy rápido, ¿sí? Y eso trae olor como a pescado. Entonces, tengan en cuenta siempre del aceite de lino, guardarlo en la nevera. Y bueno, les dejo este vídeo hasta aquí y luego pues continuamos.